Esta es una investigación que se propone conocer cuál es la situación laboral de las personas transgénero en Uruguay. Nos preguntamos cosas como cuáles son los factores que inciden tanto en la inserción como en la exclusión laboral de las personas transgénero, y para ello debemos obtener información sobre la realidad social de este grupo. Por eso, hoy hablamos contigo, Sofía, perteneciente a ATRU, de la Asociación Trans del Uruguay. Y bueno, vamos a arrancar preguntándote, diciéndote que nos cuentes algo sobre vos, en qué barrio vivís, edad. Bueno, yo vivo en el barrio de Bellavista, tengo 43 años. Ujú. Hace aproximadamente desde el 2001 que vivo acá. Anteriormente vivía en la ciudad de Las Piedras, yo soy uruguaya. Cuando tenía 10 años me fui a vivir a Buenos Aires, vine con 27 años y bueno, acá sí, ya te digo, el barrio hace 15 años más o menos que vivo acá. Sí, sí, sí. ¿Y la vida acá bien? ¿Te acostumbraste? Sí, Yo supongo que al tantos principio años. era como siempre que una persona, digamos, como yo, se muda a algún barrio, no es común, ¿viste? Porque Ujú. siempre somos personas como... somos una minoría. Sí, Una exacto. persona, por lo general, está acostumbrada en cualquier barrio a ver hombres o mujeres, digamos. Entonces, Cierto. cuando ven una persona trans, por lo general, si llama la atención o se dan cuenta, en mi caso se dan cuenta, a mí ni me molesta que se den cuenta, digo. Ujú. Pero por lo general sí, siempre que está que te miran, pero yo siempre me hice respetar, ¿viste? Sí, sí, Siempre, sí. Y ahora claro. sos una más en el barrio. Sí, porque yo me hice respetar siempre, nunca dejé que me faltaran el respeto, yo Ujú. me impongo porque yo tengo una manera, una personalidad. Digo que al ser una persona grande, yo tengo 43 años como te digo, Sí, he pasado por muchas cosas en la vida, entonces yo no me dejo que falte el respeto. sí, me parece bien. Y no sé, los vecinos ya tienen una relación contigo, de Sí, saludarse. yo soy muy respetuosa. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y más de eso, Ujú. no, porque yo no me meto en la casa de nadie, ni permito que se metan acá, o sea, hasta tengo, ¿cómo te puedo explicar? No dejo que me invadan. Y Bien, yo tampoco invado la vida de las está bien, está personas. muy bien. Bueno, entonces vos sos una chica trans, una mujer trans. Sí, ¿Y qué significa para vos ser transgénero? significa que transgredís el género, o sea, vas más allá del género. Sí. Yo soy una persona trans ahora, pero yo no siempre fui trans. Ujú. Yo, o sea, en mi adolescencia, cuando descubrí mi sexualidad, a eso de los 15 años, me definí como homosexual. O Sí, sea, yo era un hombre que no me vestía de mujer ni nada, era un hombre que le gustaban los hombres, por bien. lo tanto era un homosexual. Sí, sí, sí. A los 19 años me hice transformista o drag queen Ujú. y yo trabajaba en discotecas en Buenos Aires, me vestía de mujer para hacer shows, performance, Ujú. entonces yo usaba la ropa femenina para hacer espectáculos, Bien. ¿tá? Pero no me definía como mujer en ese momento de mi vida. Y tuve una etapa de aproximadamente 15 años que fui transformista o drag queen. Yo estaba vestido siempre de hombre y me vestía de mujer solamente para el mundo artístico. O sea, Bien. yo no me consideraba una Sí, sí, sí. mujer ni una trans. Era transformista. Después yo me vine a vivir acá a Uruguay y empecé ya como a querer estar vestida de mujer las 24 horas. Este, También me empezó a interesar el tema de ponerme senos Ujú. y yo ya dije, bueno, si yo me pongo senos y ya empiezo a vivir mi vida femenina, de mujer, digamos, Sí, sí. tengo que también cambiarme el nombre. Entonces también me cambié el nombre en la cédula Ujú. hace como 5 años. Incluido el sexo, también lo pudiste Sí, cambiar. sí, sí, claro, ellos te ponen en la partida de nacimiento Sí, sí. que dice que nací varón, ellos te ponen como un anexo que dice que naciste mujer. Ah, bien. Este, pero no fue de un día para el otro. O sea, en mi caso, cada persona trans te va a dar una historia diferente. Yo te estoy Sí. hablando mi historia. En mi caso yo lo maquiné durante muchos años. No es que un día me levanté y dije, ay, qué lindo, quiero ser mujer. No, No, claro. fue durante muchos años que lo maquiné y Es algo progresivo es que algo, se en mi va, caso fue algo progresivo. que Hay se otras va, claro. claro, hay otras personas que ya nacen y inclusive son niños y ya se Sí, sienten que son mujeres exacto. y son nenas, Sí, suponete. sí, Pero sí. ese no es mi caso. Tú me estás entrevistando a mí, yo te estoy dando mi Sí. historia. Que no van a ser siempre igual porque cada vez que
tengas la posibilidad de hablar con una persona trans, te van a dar respuestas diferentes, Exacto. lo mismo que pasa en el mundo de los heterosexuales. Ujú. Bueno, ahora nos podés contar un poco más sobre tu infancia, cómo fue tu infancia, dónde te criaste, con quién Bueno, vivías en tu infancia. sí, yo me crié en la ciudad de Las Piedras, en el barrio Obelisco, con mi abuela. A mí me crió mi abuela porque lamentablemente mi mamá me abandonó cuando yo era un bebé, y se fue a vivir a Buenos Aires. Pero yo tuve una infancia súper feliz. Sí, sí. Me crié con mis primos, con mis hermanos, iba a la escuela, eh, la pasé muy bien. Era una Fue una linda Sí, muy infancia. linda, muy linda. Era una persona humilde porque yo, la verdad que éramos una familia humilde, pero yo era feliz. Sinceramente iba a la escuela, jugaba. En esa época no había como ahora internet ni No. celulares. Yo jugaba a la mancha, a la escondida, esos juegos viste, de antes. Sí, sí. Y me gustó muchísimo. Son recuerdos que tengo y Que te los guardás. Sí, que yo creo que fue una de las únicas etapas de mi vida que realmente fui feliz. Sí, algo memorable, algo que Claro, queda ahí. porque la infancia, si no has tenido una infancia de que te han golpeado o te han abusado de vos o algo, que a mí no me pasó eso, digo, te quedan como lindos recuerdos, ¿viste? Eso es lo que yo te puedo decir, muy lindos recuerdos de mi infancia. Bueno, así que fue una linda infancia, fuiste a la escuela y Sí, después llegó la adolescencia. ajá. ¿Cómo estuvo tu adolescencia? Bastante mal, porque a los 10 años, cuando yo era un niño todavía, mi mamá quiso tener un vínculo conmigo. Sí, mi mamá se había ido a vivir a Buenos Aires cuando yo nací. Bien. Entonces ella a los 10 años, cuando yo tenía 10 años, mi mamá vino acá a Uruguay, ella vivía en Buenos Aires, quiso hacer un vínculo conmigo. Yo ahí me enteré que mi mamá era esa señora, porque yo pensaba que mi abuela era mi mamá. Y ahí yo me vengo a enterar que que mi mamá era mi abuela y que esa extraña era mi mamá. Claro. Eso me pasó a los 10 años. Bueno, Bien. entonces, pero igual, como yo era un niño, digo, ay, yo lo veía todo como que me llevaban, no sé, yo qué sé, no sé. Yo no conocía más nada que la ciudad de Las Piedras. Entonces si te llevaban allá, a Buenos Aires, Claro, ¿no? yo lo veía como, ay, wow, me llevan a otra gran ciudad. Y bueno, fui a otra gran ciudad durante 5 años, o sea, hasta los 15. Yo viví con mi mamá, no nos llevábamos muy bien, porque yo siempre tuve una personalidad muy fuerte y ella siempre me quería dominar, quería que yo haga lo que ella quería y yo no era así. Yo ya tenía una personalidad muy marcada desde niño, ¿viste? Sí, sí. Entonces, bueno, empezamos a tener conflictos. A los 15 años descubrí mi sexualidad. Ella no me aceptó. Tuvimos una gran discusión y ¿Vivías sola con tu mamá? yo vivía sola con mi mamá, mi padrastro y 3 hermanastros. Ah, bien. ¿Tá? Yo era el más grandecito. Sí, sí, En sí, esa sí. época me trato de varón porque yo era varón. Claro, exacto. A los 15 años, como te dije, descubrí mi sexualidad, me descubrí como homosexual, pero cuando mi mamá lo descubrió, ni siquiera pudimos entablar una conversación porque ¿Vos ni siquiera pudiste planteárselo? no se lo pude plantear porque la cosa fue así. Ella me metió la ropa en el lavarropas y descubrió dentro de mi pantalón una tarjeta de una discoteca que se llamaba Bunker. Entonces ella sacó la tarjeta y ahí decía, viste que era un boliche gay. Y ahí me dice, ¿qué? ¿Vos vas a bailar a boliches gay? ¿Que esto, que lo otro? Yo le digo, sí. ¿Que sos gay? Me dice. Y yo le digo, no sé si soy gay. Porque yo tampoco ni sabía lo que era hasta ese momento. Pero no me dio ni siquiera la posibilidad de charlar. O sea, me dijo, yo en mi familia hijos gay no quiero. Ni siquiera utilizó esa palabra, dijo putos. O sea, Sí, sí. entonces me dijo, yo no quiero hijos putos en mi familia, así que te vas a tener que ir. Y yo con 15 años, como trabajaba y estudiaba, agarré, hice un bolsito y me fui. Bien. Y bueno, y por muchos años no tuve más contacto con mi madre. ¿Viviste sola Sí. en Buenos Aires? Sí, claro, con 15 años yo me fui, esa misma noche agarré, me hice un bolsito, como te dije, con un poquito de ropa, y me fui a vivir a una pensión, me acuerdo. Trabajando y estudiando, Claro. manteniéndote Sí, sola. todo me mantenía yo, por supuesto. Yo trabajaba en una empresa de esterilización, cobraba un sueldo todos los meses, me pagaba mi pensión y así me fui solo, claro, solo, sí. Ujú. Bien. ¿Esto hasta cuándo más o menos? ¿Que te mantuviste sola, viviendo, manteniéndote? Bueno, tuve muchísimos altibajos porque, qué sé yo, habré estado desde los 15 años hasta los 18 trabajando en esa empresa. Como te dije, mantenía obviamente, pero después agarré y abandoné el trabajo
porque me saturó, realmente estaba muy cansada de trabajar. ¿Y en el esa... estudio? También, También lo abandoné, porque aparte, claro, entra todo un tema. Yo, el estudio lo abandoné porque también tuve una época de malas juntas, que me juntaba con gente. Claro, al yo no tener una contención de repente familiar Exacto. ni nada, bueno, agarré malas juntas, agarré para ese lado. Y bueno, abandoné el estudio, abandoné el trabajo. Y después, bueno, anduve rodando por la vida, de acá para allá, a veces dormía en algún lugar, después dormía en otro. Ujú. Después me dediqué a trabajar en discotecas, como te dije. Ahí conocí el mundo del transformismo. Ujú. A mí me descubrieron en la entrada de un boliche que se llamaba El Morocco. Ujú. Unas personas de un documental de la Deutsche Welle, que es un canal alemán. O Sí. sea, me vieron ellos y me dijeron que podemos hacer un reportaje. Yo le dije sí, cómo no. Y bueno, y ellos agarraron y me llevaron a caminar por la avenida Corrientes y me hicieron un reportaje para la Deutsche Welle Alemania. Qué lindo, ¿y eso lo tenés registrado? No, porque eso ellos me lo hicieron ellos a mí, yo nunca supe más de nada de Claro, esa gente. quedó en Alemania. Claro, eso se lo llevaron para Alemania. Ujú. Entonces, a mí me encantó ese mundo que descubrí yo artístico. Y bueno, durante muchísimos años trabajé en la noche bailando, como dancer, Ujú. como modelo, desfilé, salí en videos musicales, por ejemplo, con Joaquín Ay, Sabina, qué lindo. sí, con muchísimas cosas que hay mucho de eso volcado en YouTube. O sea que tuve una Después lo etapa, buscaré. sí, en el video de Joaquín Sabina y Fito Páez se llama Llueve sobre mojado. Ah, sí, 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 sí. Ah, Muy bueno, ahí yo conocido. salgo en ese video. Ay, Bueno, qué lindo. entonces tuve una etapa bastante larga de transformista o drag queen, que yo me vestía de mujer solamente para trabajar en discotecas o shows o Sí, sí. desfiles o esto o el otro. Pero mi vida pasaba más bien de la transformación, digamos, por el mundo artístico. Yo Bien. no me sentía mujer, nunca me sentí mujer en esa etapa. En esa etapa no. No, La jamás. juventud hasta los 18 años, No, por yo me ahí. sentía un chico gay que le Sí. gustaban los hombres y que se vestía de mujer para hacer shows y performance y desfilar y todo ese tipo de cosas. Trabajar. Claro, Y en tu vida cotidiana, no andaba vestido laboral, de varón, eras un pero chico. era gay. Sí, Siempre sí, fui sí. gay, quiero decir. De repente era amanerado, sí, por supuesto. Yo nunca fui un gay masculino, Sí, porque eso hay es gay. algo que se le dice expresión de género. Ahí La va. expresión de No, género. porque hay gays, suponete, que pueden de repente ser como masculinos. Por ejemplo, un jugador de fútbol que sea gay tiene un aspecto súper masculino. Yo nunca fui masculino. Yo fui bastante afeminada. Bien. Se me notaba amanerada, ¿entendés? Ujú. En mi manera de caminar y todo eso. Bueno, y después, ¿volviste a tener de alguna manera contacto con esa familia que o Sí. tenías de vez en cuando un contacto? No. Te preguntaban por lo menos cómo estabas, en No, no, dónde no, no, no. estabas. No, porque cuando yo me fui, o me echaron, mejor dicho, digo, pasaron como 8 años, yo perdí el contacto totalmente con mi madre y ella perdió el contacto conmigo. No había, tenés que entender que en esa Claro, época no sí, había exacto. celulares ni nada, no es como ahora que decís dónde estás. No, no. O sea, mi madre no tenía ni idea de dónde yo estaba. Ujú. Y no, yo perdí el contacto. Pero después de muchos años, yo mandé una carta a mi abuela, acá que vivía, perdón, acá en Las Piedras, y por el remitente de la carta, mi abuela se contactó con mi madre y le dijo dónde yo estaba allá en Buenos Aires, y se me apareció mi madre en un departamento que en ese momento yo vivía, y ahí volví el contacto con mi madre. Y ella lloró, me pidió disculpas, yo la perdoné, o sea, ella me dijo, mira, te pido perdón por lo que yo te hice, bueno, y yo le dije, sí, yo te perdono, le digo, pero la verdad que lo que vos me hiciste, le digo, todos los años que yo sufrí, no me lo vas a devolver, Y no, ni ya que pasó. yo te, claro, le digo, ni con mi perdón yo no soluciono nada, pero te perdono. Bien, bueno, ahora vamos a hablar un poco de tus estudios. Bueno. Bueno, ¿cómo fueron? ¿Hasta cuándo estudiaste? No, lamentablemente casi no pude estudiar porque ya te digo, yo terminé la primaria acá en Uruguay, perdón, la terminé en Argentina y allá abandoné los estudios, después no quise estudiar porque a ¿En mí el me... secundario abandonaste? Claro, abandoné, sí, y yo era muy inteligente en el tema de los estudios, pero no quise estudiar más porque me interesaba más el mundo artístico y para el mundo artístico que yo me manejaba no necesitaba estudiar, entonces Bien. agarré y dije no quiero estudiar porque yo no me voy a dedicar ni a ser maestra, ni a hacer matemática, entonces no necesito estudiar. Bueno, y en lo laboral. ¿ya En nos lo laboral contaste un toda la poco? vida me dediqué al mundo artístico, por eso te Sí, digo. exacto. Claro. En la empresa esta de Sí, esterilización. sí, Bien. nunca más. No, en esa época yo trabajaba de cadete. Sí. Sí, o sea, repartía cosas, cobraba cheques, o sea, pero nunca más. Sí, después tuve otras etapas que trabajé en restaurantes como moza. ¿Acá en Uruguay o allá? No, allá. Bien. Acá la verdad que nunca trabajé de esos trabajos comunes, entre comillas. Entre comillas. Ahí va, sí, digamos así. Bien. Pero hay algo que no te conté, que es cómo me hice trans. Bien, bien. Por eso,
Viste que yo quedé en la Cierto. parte transformista. Sí, Bueno, sí, cuando sí, yo sí. me vine a vivir acá a Uruguay, después de un tiempo, no era como en Buenos Aires, que yo allá me vestía de mujer para ir a trabajar a Sí. discotecas. Acá no había ese ambiente. Entonces, durante un año yo dejé el transformismo de lado y estaba siempre vestido de chico. Ujú. Después de un año, algo interior mío llamaba a esa parte de vestirme de mujer, y entonces empecé a vestirme de mujer y a salir a la calle a caminar, y me empezó a gustar muchísimo, y lo empecé a adoptar ya como forma de Bien. vida. Y después de muchos años me operé los senos, o sea, me feminicé el rostro también, y de hecho ahora vivo mi vida femenina, inclusive con nombre de mujer en los documentos. Sí. Este, pero así todo, yo no me considero mujer. O sea, Ujú. porque hay transexuales que te van a decir Ujú. que nacieron mujeres que se creen mujeres. No es mi caso. Bien. ¿Que se cortó? No. Eh, bien, ahora estábamos hablando de tu etapa de inicio en como chica trans, ¿no? Sí. Exactamente. ¿Y Uruguay cómo lo tomó a todo eso? Bueno, yo siempre noté que acá había más respeto que acá, que allá, que en Buenos Aires. O sea, acá realmente no sufrí tanto discriminación. ¿Será que allá son muchos más millones de personas, Ujú. viste? Entonces, claro, yo vivía en una ciudad con 10 millones. Acá, de 1 millón de personas. Cierto. Al principio sí notaba un poco más de discriminación, te estoy hablando en el año 2000, que yo me vine en el 2000. Pero ha cambiado mucho la cosa, ya no... ahora no hay tanta discriminación. Para que también te quiero aclarar esto, ¿está Bien, grabando bien. eso? Bien, no, estamos acá. Bueno, está, no, porque te quería aclarar esto que... porque si no la gente no va a entender nada. Porque yo no me considero mujer, porque yo soy gender queer. O sea que Bien, también entra en la rama de los transgéneros. cierto, sí, yo me informé un Quiero poco aclarar, sobre bueno, eso. ya, si entendés, por eso yo me considero genderqueer, dentro de la rama de los transgéneros. Yo no Claro, soy una persona trans que se considera mujer, no. claro. ¿Cuáles son las características para que Claro. se Y entienda? bueno, un genderqueer es una persona que es agénero, o sea, Ujú. no tiene género y de repente se puede sentir mujer o se puede sentir hombre o se puede sentir las dos cosas. Bien, Y yo realmente soy así. O sea, de repente me siento mujer, de repente me siento hombre y de repente me siento las dos cosas. Y a veces yo salgo a la calle vestida de mujer y a veces salgo vestido de hombre. bien. Con pechos y todo, o sea, no se me ven, vos fíjate que si yo me... Sí, Y depende no, también de cómo estés ese ahí día. está, Yo qué sé. exactamente. Sí, sí, exactamente. Y bueno, no sé si habrá muchas personas genderqueer, pero sí, las hay, sí. Sí, acá en Uruguay, Sí, sin las duda hay. que quizás no son, en comparación con las personas que se consideran chicas trans, en proporción son Son menos, la minoría, por supuesto. pero hay, Sí, ¿no? hay. Bueno, ahora quiero que hablemos un poco de si vos crees que existe discriminación hacia la población transgénero en nuestra sociedad uruguaya. Sí, por supuesto que existe. No existe la misma discriminación que existe hace 2 décadas atrás o 4 décadas Bien, atrás, porque yo me hablo con personas trans a través de mis documentales Transur, con personas trans de mayores. 60 años Ujú. y me contaban lo que era antiguamente, en la época de los militares, por ejemplo, y era tremenda la discriminación, o sea, las vivían... Salías a la calle a hacer un mandado, a comprar algo a la almacén y te agarraban y te llevaban presa, Bien, simplemente por hacer un mandado. Y obviamente que existía muchísima, pero actualmente existe, pero ha bajado mucho el tema de la discriminación. bien. Entonces Sí, estamos en una vía bastante positiva, se podría sí, decir, pero está presente. sí, la discriminación está ¿Y de presente. qué forma se manifiesta en la gente? Eh, en la agresión, por ejemplo, yo puedo salir a la calle a veces y me pueden gritar algo, una agresión ¿Es normal que te hagan verbal. eso? Y a veces sí, una agresión verbal, ¿viste? Bueno, sí, pasa, 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 te sí, pasa, pasa, por pasa. semana te pasa. Y sí, no sé si por semana, pero pasa, sí. Y Pasa. si no te gritan algo, te miran mucho como que... Como que te Con, están con- indagando con así. cara de asco, como si fueras Bien. un bicho o algo así. No te digo que pasa todo el tiempo, pero pasa. Ujú. Por eso yo apunto a los jóvenes, digo, a que los padres eduquen a sus hijos, porque obviamente que el futuro es de los niños y como tú también, que sos un chico adolescente, digo, ustedes van a heredar el mundo. Entonces Ujú. yo apunto a que ustedes, los jóvenes, eh, respeten a toda la gente, porque somos Bien. todos iguales. Bueno, con el paso de los años, a mí me parece que se ha ido considerando, acá por lo menos en nuestro país, un poco más a la población transgénero. ¿Vos
desde tu lugar, ¿te sentís beneficiaria o apoyada por los organismos públicos que se encargan de brindar herramientas de ayuda social? Sí, porque te explico. Hace poco, no relativamente, se nos empezó como a considerar a nosotras, a las personas trans, porque no solamente en la época de la dictadura recibimos maltrato por parte del Estado, sino en la época de la democracia. Bien. También el Estado nos maltrató, también nos llevaba presas, yo misma me pasó. Entonces, en mi misma época de democracia el Estado nos maltrató. Entonces, ahora como hay una concientización a nivel mundial de que las personas trans tenemos que ser respetadas por los mismos derechos que cualquier persona, el Uruguay se ha puesto las pilas y nos está incluyendo, por ejemplo, ahora va a salir, esperemos que salga una ley integral para dar una resarcición económica a las personas mayores de 41 años que han recibido maltrato del Estado, que es como una especie de pensión. Y después, aparte de eso, van a salir cupos laborales para personas trans, para que puedan integrarse a la sociedad, a trabajar. Todo a futuro próximo. Sí, todo a futuro. Justamente este miércoles que viene se va a charlar en el Parlamento esa ley, que ahora yo después cuando vos te vas te la voy a dar, que la tenés acá, que podés sacar mucha información. Y si se llega a aprobar esa ley, para nosotras, las personas transgéneros, va a ser realmente muy beneficioso. Algo revolucionario. Sí, único en todo el planeta Tierra. No hay ningún país del mundo que pase esto, que si pasa, va a pasar acá. Ah, qué bueno. Sí. Bueno, entonces, como dijiste, por ejemplo, se van a ampliar los cupos, como quien dice, para personas trans para que puedan insertarse laboralmente. Eso es bastante bueno, positivo. En lugares públicos. Y necesario, ¿no? En lugares públicos, por ejemplo, en hospitales, qué sé yo, por ejemplo en el MIDES podría ser, no sé, en lugares estatales estaría bueno, como que es lo que podrían hacer, por ejemplo, poner personas transgénero cuando van a recibir al público. Imagínate que si yo estoy en la entrada de un organismo estatal o en la entrada de un hospital sentada y viene una persona X y ve una persona transgénero atendiendo al público, es una muy buena manera de que la persona se relacione y vea que somos normales. Exacto, sí, y que podemos hacer lo mismo que cualquiera. Y bueno, en cuanto a la salud, ¿conoces planes de ayuda o de apoyo en cuanto a la salud? Porque yo tengo entendido que las personas trans a veces se someten a terapias de hormonización, por ejemplo, o también a distintos tipos de cirugías. Entonces está bueno que reciban como cierto asesoramiento por parte de los organismos que se encargan de la salud. ¿Vos conocés a alguien? Sí, claro, pero eso es relativamente ahora empezó a pasar, porque antes jamás el Estado te ayudaba en temas de hormonización, muchísimo menos en cirugías. No, eso es una cosa muy actual, que hace poquititos años que el Estado a las personas trans les da las hormonas gratis, en el Hospital San Bois, por ejemplo. Y el tema de las operaciones, eso está muy mal, tremendamente mal, porque conozco personas que están anotadas 4, 5, 6, 7 años y nunca las llaman. Operan una persona por año, o sea que date cuenta que una persona por año que se quiere operar para hacer la reasignación de sexo. Sí, así se llama, ¿no? Sí, ¿entendés? Entonces una persona por año es bajísima. Ojalá que en algún momento, se pueda llegar a más, porque yo conozco muchas personas que se quieren hacer la reasignación de sexo y no tienen el dinero para hacérsela, porque sale $11.000 y acá no hay ninguna clínica en el Uruguay. Tienen que salir al exterior. Tienen que ir a Chile, lo más cerca. Y los pechos, por ejemplo, tampoco te los ponen gratis, no. Pero si hay clínicas en Uruguay que los ponen. Sí, claro, hay clínicas, sí, claro, pagando te lo hacen, por supuesto. ¿Es caro? Y pues, supongamos que actualmente debe de salir $2.500, $3.000. Sí. Bien, en cuanto a la vulnerabilidad, porque nosotros sabemos que la población trans es una población muy vulnerable socialmente, ¿existen planes de apoyo económico directo? Por ejemplo, que las personas puedan obtener, no sé, alguna canasta de alimentación o alguna cosa así, ¿existen? Sí, existe, sí, por supuesto que existe. Está la tarjeta del MIDES, la TUS, se llama TUS, TUS se llama,
Tarjeta Uruguay Social, me parece. Exacto, sí, sí, por eso. Y esa tarjeta se la dan a las personas trans, a cualquier persona. Sí, trans. a cualquiera. Solo por el hecho de ser trans ya te Qué corresponde. bien. Sí. ¿Y qué beneficios da? Bueno, te dan, creo que son 1.000 pesos mensuales. No es mucho, pero por lo menos es algo. O sea, ¿Una ayuda? es una ayuda, claro. Y tampoco no, creo que no sé si me atrevo a decir que creo que es el único país del mundo que da esa tarjeta a las personas. Sí, creo que es el único. ¿Solo sí. por el hecho de ser trans? Sí, solo por el hecho de Somos ser los trans. Sí. Porque se entiende que las personas trans nos han recluidos de nuestros hogares, por lo tanto no tenemos estudios, por lo tanto no tenemos experiencias laborales, y por lo tanto muchas desventajas, entonces el Estado nos quiere cobijar de alguna manera, porque nos merecemos que nos cobijen un poco, porque hemos sufrido mucho. Bien. Bueno, vos perteneces a la Asociación Trans del Uruguay. Sí. ¿Qué es ATRU? Bueno, justo vos lo dijiste, es la Asociación Trans del Uruguay, es una de las primeras ONGs que tiene como 30 años debe tener, y es la primera que existe, y es acá en el Uruguay. Acá en el Uruguay, y es la única también que existe con personería jurídica. Quiero decir bien. está todo bien. Después no hay otra más. Creo que es la UTRU. Exacto. Y después hay otras que son ovejas negras y esas, Sí. pero nuclean más, digamos, al mundo. Ya son más amplios, Bien. a la diversidad, digamos, Claro, gays, las personas lesbianas, trans, claro. están nucleadas En ATRU. en ATRU, Sí. UTRU y tal. Exacto, y no hay más. Bien, entonces, ¿y qué tipo de tareas desarrollan ahí? Bueno, estas organizaciones, voy a hablar de ATRU, de la otra no voy a hablar porque bien. como yo no estoy en la otra... A la que pertenezcas. Voy a hablar de ATRU, por eso. Bueno, esta organización a veces recibe ayuda de la red LACTRANS, que es otra organización a nivel ya mundial, ¿entendés? Y bueno, a veces reciben proyectos o reciben algún dinero para proyectos que se presentan en ATRU, talleres, reciben bastantes beneficios. Y de acá de Uruguay también. Lo que pasa es que es relativamente nuevo todo esto que está pasando. Sí, exacto. Claro. Bueno, ya nucleamos muchos temas, ahora vamos a meternos un poco más en los temas laborales. ¿Vos creés que el hecho de ser una chica transgénero o un chico trans es un limitante a la hora de ser aceptado o aceptada en un trabajo? Sí, por supuesto que sí, porque la sociedad todavía no está preparada. Porque por más que vaya una persona trans, suponete, en un supermercado están pidiendo una cajera, ¿cierto? Entonces te piden con estudios secundarios, te pueden pedir ciertos requisitos. Entonces, si va una persona trans, yo creo que sí, por el solo hecho de ser trans, y por más que tenga todo lo que ellos piden, igual que una persona no trans... Estudios, por sí, ejemplo. claro, exacto. Quizás te rechacen, sí. Quizás no quieran tener una persona trans en una caja, porque el dueño del supermercado puede pensar que sus clientes la pueden rechazar, entonces por eso no van a querer ir a comprar. Te estoy dando un simple ejemplo, pero puede haber muchos más. Entonces sí, lamentablemente quizás uno tiene los estudios y tiene todo como para competir con una persona heterosexual, pero el simplemente hecho de vivir en una sociedad en que todavía seguimos discriminados y discriminadas, sí, todavía no es tan fácil conseguir trabajo. ¿Y tenés algún conocido que esté en este momento trabajando formalmente, por ejemplo, en una empresa, que tenga la condición de ser chica o chico trans? Sí, conozco, sí. ¿Conoces? Sí, conozco. Sí. ¿Varios? Sí. Bien. Sí, conozco. ¿Por ejemplo, en empresas públicas? Y, por ejemplo, conozco un chico que se llama Jaime, que es un chico trans, que trabaja en una automotriz, o sea, es vendedor de autos. Conozco otra chica que se llama Victoria, que trabaja en el Hospital Maciel. Y muchos más, sí, conozco varias personas, sí, que están... Sí, conozco, bien, sí. y esas personas que vos conoces, o alguna otra que hayas conocido en algún momento, ¿te han contado sobre situaciones de discriminación que hayan vivido en el ámbito laboral? Sí, pero muy pocas, sí, muy pocas, porque por lo general las que ya están trabajando es como que han sido aceptados o aceptadas por los dueños de esas empresas, o en este caso el Hospital Maciel es un hospital público, digo, y no han recibido, pero alguna que otra sí, pero no tanto. Bien. No tanto. Claro, quizás hay más discriminación a la hora de conseguir el empleo. Exactamente. Eso es eso. Ese Sí. es el problema Sí, claro. enorme. Y sí, es verdad. Bueno, y ahora vamos a hablar un poco sobre
esas cuotas que abren de vez en cuando, por ejemplo el MIDE, que son a veces del 2%, en donde se abre, por ejemplo, un cupo del 2% para personas trans, para este llamado de atención al cliente, por ejemplo. ¿Vos conoces alguna persona que haya entrado Sí. y Ahora que haya tenido la suerte? va a ser el 1%, ahí te lo dice, después cuando si es que Bien. lees, ahora es el 1%. Sí, conozco, sí, varias personas que llaman para Uruguay Sí, Trabaja, ahí por va. ejemplo, que las hacen barrer las veredas y cosas así. Sí, sí, incluyen a personas trans. Incluyen. Y las toman fácilmente. Las toman fácilmente porque Bien. también a veces creo que te piden estudios, ¿viste? Tenés que tener, Bien. en algunos casos, capaz que te piden secundaria. Y no muchas lo tenemos, Claro. lamentablemente, ¿Y, a y los a qué estudios. se debe principalmente que las personas transgénero en su mayoría no tengan estudios? Y bueno, primero porque a veces te rechaza tu familia, te rechaza la sociedad. Esa persona queda vulnerable ante la sociedad, queda vulnerable ante su propia familia. Entonces pierde un poco la autoestima, entonces no tiene contención de nadie. Y entonces, claro, quedan como perdidas y abandonadas y como que ese fue mi caso y el de muchísimas personas que Bien. conozco. Y es por eso que abandonan. Y aparte también porque sufren discriminación en los liceos. Sí, Claro, sí, sí, obviamente sí. que sí. Tanto o De sea, los alumnos, alumnos. y sí, de los profesores no sé si decirlo porque los profesores se cuidan, porque no son tontos, porque saben que si te hacen algo vos te vas a denunciar, pero de los alumnos no te podés cuidar tan fácilmente, ¿viste? Porque Sí, claramente. si vos estás en el liceo y vos sabrás porque vos sos un chico del liceo, alguno te puede discriminar o alguno bueno, eso siempre Sí, existe, obvio, sí, sí, bueno, eso sigue existiendo. Yo sufrí discriminación en la escuela, o sea, cuando era niño. sí. Por supuesto que sí. Por parte de tus De mis compañeritos. alumnos, sí, sí, claro. Pero también yo siempre me hice valer. Está muy bien. Nunca me dejé como pasar por arriba. Siempre traté de como que decir, bueno, soy lo que soy, aceptame. Y si no me aceptás, por lo menos respetame. Bien. Ya yo era niño y ya tenía ese pensamiento. Sí, como que tuviste que madurar un Y sí, poco. porque si no hubiera sido el felpudo Sí, de los exacto. alumnos, y la verdad que no. Sí, La verdad que no. lograste defenderte un poco. Exacto, sí. Bien. También me han golpeado, he recibido palizas y golpizas y ¿En escuela? en escuela, por supuesto, y siendo grande así de mi vida adulta también. En la calle me ha pasado de andar caminando, siempre me pasó con chicos, de que me han golpeado. Me pasó como 3 veces. Manaditas de chicos, ¿viste? Cuando andan juntos, 5, 6, 7, 8. Bueno, me ha pasado de que me han gritado y me han pegado. Yo no me puedo defender con Entonces, 7 un personas. gran tema de discriminación Ah, y por supuesto, violencia y delitos. totalmente, sí, claro que sí. Y con chicas también me ha pasado, no que me golpearan. Pero ¿por qué? ¿Qué los motiva a hacer eso? Y yo pienso que porque te ven diferente y porque quizás esos chicos en sus hogares no lo notaron, quizás los padres de esos chicos, cuando veían a una persona como yo en la televisión o en la calle, le decían, mirá el puto, mirá la marica esa. Entonces esos chicos no tuvieron educación. Entonces cuando están en la calle, ven un puto o algo, y entonces les sale la educación que recibieron. Es por eso, porque a mí me enseñaron a respetar a las personas y yo no ando por la calle gritando, che negro, che gorda, che... La verdad que no. Claramente que no. No. Bueno, ya hablamos de discriminación, hablamos de abandono del sistema educativo, tanto por temas familiares como por discriminación misma dentro de, no sé, los liceos. Claro. Y la persona trans, cuando se desvincula del sistema educativo, cuando se desvincula de su familia, no tiende a un poco estar en un estado de vulnerabilidad en la que puede llegar, no sé, a lugares como la prostitución. Por supuesto. Esa es la única salida que tenés. Sí. Si vos quedás en estado de vulnerabilidad porque tu familia te da la espalda, Ujú. el que te tendría que cobijar, que es el Estado, también te da la espalda, o sea, vos tenés que sobrevivir, tenés que alimentarte, necesitas dónde dormir, y ¿qué opciones te quedan? O te prostituís o sos un delincuente. No tenés muchas más. Es fácil. Y bueno, muchas personas en vez de delinquir, en vez de robar, en vez de matar, prefieren prostituirse y ahí es cuando justamente se prostituyen y empieza todo otro tema que acarrea enfermedades venéreas, Claro. que acarrea violencia en la calle y todo otro mundo oscuro que existe. ¿Hay apoyo a las prostitutas, a las trabajadoras sexuales, No, por parte del Estado, no, del no, no Ministerio de hay. Salud?
Sí, con el Ministerio de Salud hay apoyo, por supuesto, porque de repente si vos tenés alguna enfermedad, o sea, vas a los hospitales y te dan los remedios, en ese sentido tenés apoyo. Pero, por ejemplo, las personas prostitutas que han trabajado durante muchos años de prostituta, suponete una persona prostituta que trabajó 40 años de prostituta, suponete que hoy actualmente tiene 60 y pico de años, a esa prostituta de 40 años de trabajo, porque es un trabajo la prostitución, Exacto. no te dan ninguna pensión. Cuando cualquier persona que ha trabajado 40 años limpiando un piso o cualquier otro trabajo, vas a vivir tu vejez con una pensión para que vos... Eso. Perdón, me dije al revés. Sí, jubilación. Pero me entendiste. Sí, entonces vas a vivir tus últimos años de vida con un poco de paz, por lo menos, sabiendo que con una jubilación, pero a las prostitutas no. O sea que las prostitutas tienen que seguir con 60, siguiendo prostituyéndose. ¿Y la mayoría de las personas trans la ejercen? Y yo te diría que sí. Sí. Yo te ¿Más de diría la que mitad? Sí. Por supuesto que más de la mitad. Por supuesto que sí. ¿Y conoces? Claro, muchísimas. ¿Tenés amigas? Sí, totalmente, conozco muchísimas, obvio. Y ahí hay mucha hipocresía, porque las personas prostitutas, las trans, vamos a hablar de las trans, prostitutas, cuando están en la calle tienen muchísima clientela. Es impresionante, sí, muchísima clientela. Entonces es una buena salida, una buena entrada de dinero. Claro, pero también está la hipocresía, porque esos mismos hombres que te consumen durante la noche, en la oscuridad que nadie los ve, son los mismos que te discriminan durante el día cuando vos vas a pedir un trabajo, o son los mismos que te gritan algo en la calle cuando te ven. O sea que es muy hipócrita el mundo, ese mundillo. Bueno, cerrando, ¿qué perspectivas a futuro tenés? ¿Para mí o para las personas trans? En cuanto a las personas trans. Yo tengo buenas perspectivas, porque claro, yo me doy cuenta que en este país las cosas están cambiando, el Estado, así es, ahora en este momento está el Frente Amplio. Yo no sé si el día de mañana vienen otros gobiernos con otros colores, a mí no me importan los colores, pero a mí lo que me importa es que nos incluyan porque somos seres humanos, porque nosotras también votamos, o sea, como cualquiera. Y sí, yo tengo buenas expectativas, y aparte también tengo buenas expectativas por la juventud, porque yo me hablo mucho con gente joven, y yo creo que los jóvenes son los que van a tener que implementar en sus vidas, aceptarnos a nosotras, y bueno, y aprender a vivir con nosotras. ¿Tú estás sentado acá conmigo? ¿Has estado alguna vez con una persona trans? No, la primera Y bueno, vez. ¿y cómo te sentís? La verdad muy cómodo. Y bueno, viste, somos como cualquiera. Así que la situación a futuro para vos va Es en vías de positiva. mejora. Sí, es positiva. Ya estamos viendo, por ejemplo, este proyecto claro, de ley sí. que nuclea muchos temas que en este momento están bastante vulnerables, que debemos mejorar medio pronto. Y bueno, para cerrar, estaría bueno que nos contaras, porque me parece que no lo hablamos, actualmente, ¿en qué trabajás? Mirá, yo nunca me desvinculé del mundo artístico, o sea, trabajo a veces, por ejemplo, muy poco ahora, porque yo ya ahora soy mayor de edad, y yo en toda mi juventud me trabajé haciendo show, desfiles, ya lo que te conté. Ya no soy la misma carita y el cuerpito joven de los 20, obviamente. Pero sí me dedico al mundo artístico, a veces pinto, dibujo, también cuido a una señora, o sea, me gano el dinero cuidando a una señora. Esa es tu entrada principal. Esa es mi entrada principal, exactamente. Y con eso me mantengo, digamos. Y yo vivo en la casa de la persona que cuido, que es esta casa. Porque si no, yo no tendría donde vivir. Lamentablemente, esa es la verdad. A mí no me da vergüenza decirlo, porque siempre lo digo. Y aparte que es mejor decir la verdad que andar mintiendo. Bueno, muchas gracias, Sofía, por la entrevista. No, gracias a vos. Terminamos por acá. Bueno, y gracias a todas las personas que han estado acá. Muchas gracias. Sí, escuchando esta entrevista, y los queremos a todos. Un beso grande.